Hola, bienvenido a Vecinap. La parte que más tiempo consume en un despacho de administración de fincas es, casi siempre, la económica, así que vamos a verla a fondo. El módulo de finanzas de Vecinap. Tesorería, conciliación, facturas, presupuestos, contabilidad y liquidaciones. Todo dentro de la misma funcionalidad. Empezamos por la tesorería. La cuenta de la comunidad se conecta directamente con el banco y los movimientos entran solos, con su fecha, su concepto y su importe. También se pueden importar por norma 43. En cualquiera de los dos casos, sin teclear ni un apunte. Y aquí está la diferencia. La conciliación bancaria automática. Vecinap cruza cada movimiento del banco con su recibo o con su factura y te propone la coincidencia. Un cobro de cuota se casa con el recibo del propietario. Un pago se casa con la factura del proveedor. Tú solo confirmas. Y lo que no tiene contrapartida, una comisión, una devolución SEPA, queda señalado para que lo revises. Las facturas de proveedores, con su estado siempre a la vista, pagadas, pendientes y vencidas. Y para registrarlas no hace falta transcribir nada. Subes el PDF y la IA extrae el número, la base, el IBA y el total. El presupuesto anual, aprobado y bajo control. Lo previsto contra el gasto real, partida por partida, en cualquier momento del ejercicio. Y el reparto de cuotas, calculado por coeficiente de participación, a partes iguales o por consumo, según lo que tenga acordado cada comunidad. Debajo de todo esto, hay una contabilidad de doble partida de verdad, con el plan de cuentas del sector y los asientos siempre cuadrados. Al cerrar el ejercicio, la liquidación se genera con los datos que ya están dentro. Ingresos, gastos y resultado, sin rehacer nada. Y para terminar, los informes de la comunidad, listos para presentar en la Junta, en un clic. Los administradores de fincas merecen herramientas del siglo XXI. Hasta la próxima.